Justicia ejemplarizante. Estrategia antifascista del madurismo. Elecciones más ordenadas. Proponen separar las regionales de las municipales para evitar caos en la frontera con Colombia. Estados Unidos decide. Más de 75 millones de personas han votado por anticipado en la elección presidencial para este 5 de noviembre. Saludos amigos de Impacto Venezuela, feliz inicio de semana, soy Yasmin Velasco y hoy 4 de noviembre de 2024 les traemos las noticias más importantes del día en nuestro noticiero estelar. Comenzamos. El gobierno nacional continúa impulsando el antifascismo como método para hacer frente a quienes lo adversan. Una estrategia que ha servido para hacer justicia ejemplarizante a políticos y ciudadanos que hagan oposición en Venezuela. Esto según diversos dirigentes y defensores de derechos humanos que aseguran que una legislatura contra el fascismo pudiera aplicarse al propio madurismo en un hipotético cambio de gobierno. Joan Álvarez nos tiene los detalles. Para el madurismo aparentemente no ha sido suficiente con una ley antifascista aprobada por la Asamblea Nacional. Desde diversas instancias insisten en que el fascismo es una enfermedad social con la que hay que acabar. Así lo dijo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, en el Foro Mundial Antifascista, donde participan delegaciones de más de 70 países. No solamente hemos logrado detener la acción homicida del fascismo aquí en Venezuela, sino que nos sentimos y nos encontramos con más determinación que nunca, con más fuerza que nos da este pueblo irredento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez para enfrentar cualquier acción lejana y ajena a nuestra Constitución que intenten aquellos que aquí son la cara sin maquillaje irreal del fascismo. Desde la dirigencia política opositora han identificado la serie de acciones del gobierno ante un supuesto fascismo como una justicia ejemplarizante que busca atemorizar aún más a la población. No es normal que estén 60 y pico de jóvenes detenidos que son adolescentes y haya más de 2.000 detenidos postelectoral. ¿Qué significa eso? Justicia ejemplarizante. ¿Para qué? Para aterrorizar y mantener a un país acorralado. Además de la denominada ley antifascismo aprobada hace un par de meses por la Asamblea Nacional, el gobierno también lleva adelante una reforma de un paquete de leyes en materia de derechos humanos, asociaciones civiles y participación electoral, enmarcada en una lucha contra el fascismo, que pudiera convertirse en un boomerang ante una eventual transición. Yo les digo a quienes están en el poder hoy que toda esa legislación que están aprobando, el día de mañana se la pudieran estar aplicando a ellos si pasan a ser oposición. Esto lo que hace es ratificar los rasgos de neofascismo, de totalitarismo desde el gobierno de Venezuela, en donde solamente aquellos que están interesados en ser vasallos y súbditos de los lineamientos de quienes están en el poder van a poder participar. Importante destacar que según reza el comunicado del gobierno, el evento que se lleva a cabo en Caracas tiene como objetivo profundizar en las causas del resurgimiento del fascismo en el siglo XXI, analizar las estrategias de resistencia frente a la dominación con temas como las nuevas formas de agresión que se manifiestan a través del colonialismo, neocolonialismo, el fascismo y el exterminio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. A propósito de la consulta pública que se realiza en el país de la Ley de Partidos Políticos y Procesos Electorales, voceros de la frontera con Colombia proponen un nuevo esquema para que los comicios en el eje limítrofe no afecten por tiempo prolongado el tránsito por los puentes internacionales. Además, insisten en la separación de las elecciones regionales y las municipales. Marine Glot amplía esta información. A nivel nacional, 34 organizaciones políticas, así como legisladores, movimientos sociales y gremios, participan en la consulta pública. Particularmente en Táchira proponen, entre otras cosas, un reglamento sobre el manejo de la frontera en medio de un proceso comicial, que establezca horarios, corredores humanitarios, sanciones regulatorias, entre otros.
para evitar un caos por cierres sorpresivos. En que, bueno, hay aportes de manera significativa. Por ejemplo, yo pude escuchar una propuesta en materia de lo que debe ser una norma que pueda regularizar de manera escrita, ya por sentado, lo que debe ser el funcionamiento de la frontera cada vez que hay un proceso electoral. Eso es importante tenerlo por escrito, pero además lo que puede hacer las distintas autoridades en cada uno de los procesos electorales, municipales, estadales y nacionales. Fuerzas Vivas de la Frontera consideran además pertinente que las elecciones regionales se hagan en fecha diferente al proceso municipal. Escuché por allí, por ejemplo, una propuesta de la necesidad de separar los procesos electorales, las municipales de las estadales, y de esta manera entonces darle una participación que pueda llevar entonces en función de lo que debe hacer el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, nosotros hoy que estamos acá parados como legisladores, somos la representación genuina del pueblo, eligieron por nosotros y debemos ser sus voceros. Hoy lo que estamos haciendo no es la discusión de una ley entre los partidos, no, es la discusión de una ley que por supuesto los partidos deben aplicarla al momento de ser ya aprobada, pero que debe ser fortalecida con los venezolanos y las venezolanas. A nivel nacional, la consulta se ha hecho en 18 estados, faltan 6 del eje llanero. La propuesta definitiva debe presentarse antes del 15 de diciembre. Alvarado aclaró que una ley de este particular debe tener más de 6 meses promulgada para que se puedan llevar a cabo elecciones. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. La crisis electoral en Venezuela y la ruptura de relaciones consulares con varios países de América Latina ha dejado a millones de migrantes venezolanos en un limbo jurídico, sin acceso a servicios básicos como renovación de pasaportes y certificados importantes. Aunque algunos países buscan soluciones temporales, estas son insuficientes y los migrantes se enfrentan a una situación de desprotección y vulnerabilidad creciente, mientras dependen de la capacidad de los estados receptores. Esta información nos la ofrece Génesis Pérez. La crisis electoral en Venezuela y la falta de reconocimiento internacional hacia los resultados de las elecciones del 28 de julio que dieron por ganador a Nicolás Maduro han llevado al cese de relaciones diplomáticas y consulares con 10 países latinoamericanos. Esta situación deja a millones de migrantes venezolanos en el extranjero sin acceso a servicios consulares esenciales, atrapados en un limbo jurídico que agrava su vulnerabilidad. Entre los trámites imposibles de realizar se encuentra la renovación de pasaportes, visados para cónyuges extranjeros, obtención de certificados de defunción y documentos para acceder a pensiones. Las restricciones afectan a los migrantes en países como Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica y otros que exigieron transparencia en las elecciones y no reconocieron la victoria de Nicolás Maduro. Ya tenemos cerca de 6 años de una diáspora que se ha esparcido por el mundo y que tiene necesidades. Y es que, de hecho, quien vulnera los derechos humanos dentro de Venezuela es el mismo chavismo, y quien los vulnera fuera de Venezuela sigue siendo el régimen, porque no se garantiza el derecho a la identidad y existen consulados que incluso han sido cerrados, como el caso de Ecuador. Este vacío consular genera una crisis profunda para los migrantes, que enfrentan dificultades para mantener documentos al día y acceder a derechos básicos. Algunos países han buscado soluciones temporales para regularizar la situación de los venezolanos, pero los mecanismos de protección y apoyo siguen siendo insuficientes. El impacto a largo plazo de estas tensiones diplomáticas puede provocar un incremento en la migración irregular que expone a los venezolanos a situaciones de riesgo y los clasifica como necesitados de protección internacional. Sin presentación consular efectiva, estos migrantes quedan a merced de la capacidad y disposición de los países receptores, que también enfrentan limitaciones internas y deben equilibrar la atención a sus propios ciudadanos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Los rescatistas continúan buscando más víctimas en Valencia, España, a 6 días de las inundaciones que dejaron más de 200 muertos en ese país. Cabe destacar que en este momento las fuertes lluvias se concentran sobre Barcelona. Continúa la búsqueda de víctimas en Valencia.
6 días después de unas inundaciones que dejaron más de 200 muertos en España, la prioridad sigue siendo la localización de los desaparecidos y la identificación de los cadáveres. Las autoridades advierten que el número de víctimas seguirá aumentando, ya que sigue habiendo muchos desaparecidos tras las torrenciales lluvias que provocaron riadas de lodo. Una de las mayores preocupaciones es el estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Aldaya, una localidad de 31.000 habitantes en las afueras de Valencia. En los últimos días, los militares que participan en el rescate han instalado numerosas bombas para extraer el agua. Los buzos lograron entrar en el estacionamiento, pero hasta el momento no han hallado cuerpos. La unidad aérea de la Policía Nacional ha aportado ahora mismo aquí, en este punto, 4 drones. Para nosotros los drones son muy importantes, ¿por qué? Porque por un lado nos permiten tener una visual de cómo está la situación, tanto en ese punto donde están realizando los servicios de emergencia, los achiques de agua, y por otro lado porque incluso podemos llegar a introducir esos drones en el interior del garaje para tener esa primera visual y minimizar riesgos personales. En las localidades más afectadas por las inundaciones, todavía hay calles bloqueadas por pilas de automóviles o muebles que arrastró la corriente y zonas aún sin electricidad ni señal telefónica. El domingo, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del gobierno de la región de Valencia, Carlos Mazón, fueron recibidos con gritos de asesinos y lanzamiento de bolas de barro, palos y otros objetos en Paiporta, un municipio valenciano duramente golpeado. Debido al mal estado de las carreteras y al día lluvioso, las autoridades mantuvieron el lunes las restricciones de circulación en varias vías de la región de Valencia, donde los colegios permanecerán cerrados. La Agencia Estatal de Meteorología dio un respiro al asegurar que la crisis meteorológica sobre Valencia había terminado, pero la preocupación se desplazó al norte hasta Barcelona bajo una alerta roja. Las lluvias torrenciales llevaron a cancelar el tráfico de trenes de cercanías, anular o retrasar decenas de vuelos y demorar la circulación del tren de alta velocidad entre la ciudad y Madrid. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Héroes sin capa. 2 venezolanos condecorados por su labor en la tragedia de España. Al menos 10.000 voluntarios participaron en la tragedia que causó la Dana en Valencia, España, y luego de varios días comienzan a conocerse historias de solidaridad en torno a la catástrofe que ha cobrado la vida de más de 200 personas. Entre los voluntarios hay varios venezolanos que se han dedicado a ayudar en las labores de limpieza y rescate. 2 de ellos fueron condecorados por soldados del Ejército de España con el botón de legionario por salvamento, rescate y valor. Expresidentes piden al Papa intervenir para lograr una transición pacífica en Venezuela. Mediante una carta con fecha del 4 de agosto y aún sin respuesta por parte de la Santa Sede y firmada por miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, hacen un llamado al Papa Francisco para que ejerza su acción pastoral y profética, instando al gobierno de Nicolás Maduro a reconocer los resultados electorales que dan como ganador al líder opositor Edmundo González y comenzar así negociaciones para una transición pacífica y sin violencia. El grupo de expresidentes también denunció la represión en Venezuela, así como la intimidación del episcopado del país. Elecciones en Estados Unidos. Más de 75 millones de personas han votado. Esta cantidad de sufragio anticipado representa más de 48% del número total de las elecciones presidenciales de 2020, cuando participaron 154,6 millones de estadounidenses, y pone en evidencia cómo la manera de votar en los Estados Unidos está cambiando. Por otra parte, la frontera norte de México experimenta tensiones y reacciones diversas por parte de migrantes, autoridades y comunidades locales ante la incertidumbre por los cambios en las políticas migratorias que pueda establecer la nueva administración.
Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida al posible escenario de la crisis política en Venezuela tras las elecciones por la Casa Blanca. ¿Crees que el próximo presidente de Estados Unidos dará la cara por Venezuela? Estos son los comentarios que leemos. Sí, creo. Solo Donald Trump podrá hacer algo a favor de Venezuela. Creo que ninguno de los dos. Quien dará la cara es el mismo pueblo. Ningún país va a hacer nada por Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.